Bueno, muy buenas noches. Cosa rara, estamos nosotros por acá de noche, pero bueno, la idea era tener contacto con un compañero acá que hace tiempo que no hacemos, hacemos ninguna nota con el amigo Abel Pintos, operador del INR. Muy buenas noches, muchas gracias por compartir este tiempito con nosotros. No, por favor, Jorge, el gusto es mío. Bueno, como siempre, vamos a hablar un poco de tu función como funcionario del INR. ¿Qué es el INR? Y bueno, y más o menos cuál es tu tarea ahí en ese instituto. Bueno, para hacer un poco de historia a grandes rasgos, el INR surge en el año 2010, después este, una, de una década bastante difícil que se vivió. En realidad, o sea, para hacer un poco la historia habría que comenzar desde los 80, pero para resumirlo, la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación en el 2010 desembocó después de eh, muchos esfuerzos por parte, sobre todo de la sociedad civil, de impulsar cosas nuevas para mejorar en el sistema carcelario que venía de épocas de motines, de un montón de cosas negativas, y obviamente por parte del Estado no había un involucramiento importante. Tras la llegada en el 2005 al gobierno de Tabaré Vázquez, impulsa lo que se conoció como la ley de humanización de cárceles. Dentro de los puntos que se plantearon fue el mejoramiento de las cárceles, el tema del hacinamiento, el tema de la alimentación, y dentro de esos puntos, la creación de un instituto que regularizara todo el sistema penitenciario nacional. Acordémonos que en aquel entonces existía lo que se llamaba el Dirección Nacional de Cárceles y Centros de Rehabilitación, que en resumidas cuentas era hablar de 19 cárceles en todo el país, y cada cárcel dependía de una jefatura, de su jefatura departamental, exceptuando Montevideo, que la zona metropolitana tenía un director nacional, que Navas fue muy referente de ese entonces Ujú. como director de todo eso. Este, ¿Ustedes son dependientes del Ministerio del Interior? sí, nosotros somos dependientes del Ministerio del Interior. El INR surge con la ley 18.719, si no me equivoco. Y dentro del impulso renovador que fue a raíz de una visita de un relator nacional de Naciones Unidas, Manfred Novak, acá en Uruguay, que vino, el cual en su informe mencionó que las cárceles de Uruguay eran las peores del mundo. Las comparaba incluso con cárceles a nivel de África, así que tenemos una idea de lo importante que fue. Además, eso se sumó a todo lo que ocurría en el penal de Libertad con las famosas latas del penal de Libertad, que fue una de las peores compras que debe haber hecho el Estado uruguayo con respecto al sistema penitenciario. Ahí sí que les vendieron gato por liebre en el gobierno de Jorge Valle, donde estaba Guillermo Estilín como ministro, dado que eran módulos no de acero duros como uno pensaría, Ujú. no, eran módulos de chapa que, si das cuenta, era la fabricación de cortes más rápidos que pudiera Claro. haber en el sistema Sí. penitenciario. Y bueno, todo esto desembocó en ese año, durante el gobierno de José Mujica, que se generó una comisión de consenso entre todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y bueno, se aprobó esta ley, donde dentro de varios de los puntos importantes era la unificación del sistema penitenciario y la creación la creación de la figura del personal penitenciario, del operador penitenciario en cárceles. En realidad ya desde el año 2000, desde el año 86 ya estaba creada la figura por ley, Ujú. todavía no se había instrumentado. Entonces, bueno, se da un puntapié inicial con la idea de, a grandes rasgos, mejorar el sistema penitenciario, la presencia de personal civil en cárcel, con la salida de personal policial de cárceles, dado que este, está comprobado a nivel mundial, y, o sea, los más entendidos sobre la temática entienden que no puede haber, o sea, que la persona, el policía, que la misión de él es la de prevenir y reprimir el delito, no puede Ujú. ser que esté trabajando con esa misma persona, aunque no Claro. sean las mismas personas, José Juan Pérez, que yo te agarré y estoy dentro de la cárcel contigo, pero me refiero a lo simbólico de la figura Claro. Claro. del policía que esté trabajando en trato directo con esa persona dentro de cárceles. Y un poco, bueno, fue el inicio del INR. Ya en el año 1997, el diputado Díaz Mainar, en aquel entonces, ya había presentado un proyecto con respecto Ujú. hay mucha historia que no se conoce sobre esto, muchas cosas de estas,
que uno las ha ido recuperando y armando cosas en el correr del tiempo, donde él establecía la creación del INR, en realidad la creación del instituto del INR, ya se hablaba desde mucho tiempo atrás, pero desembocó, después de todos estos sucesos, desembocaron recién en ese año, y bueno, en 2011 ya surgió la primera tanda de operadores penitenciarios, trabajando en cárcel, y bueno, un poco la idea inicial era esa: personal civil en cárcel, salida de la policía dentro de las cárceles, y que las cárceles fueran un ente descentralizado, que salieran de la órbita del Ministerio del Interior y pasaran, como ya anteriormente, antes de la dictadura lo eran, dependieran del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Eso sucede ahora, depende del ministerio o sigue siendo el interior? Todavía sigue siendo el Ministerio del Interior. Ese es un debe muy importante que tiene, que todavía no se ha saldado, porque incluso, o sea, uno porque lo ha investigado, cuando en el 2010 formé esta comisión de consenso. Incluso invito a los oyentes que lean el último semanario de Preso al Día, que ahí busquen un artículo que yo hablo sobre este tema también, hago un poco de relato histórico. En el 2010 todos los representantes de los partidos políticos se pusieron de acuerdo en la salida de las cárceles del Ministerio del Interior. Y resulta que para el año 2016, en una nueva reunión que hubo, el representante del Partido Nacional se echa para atrás y dice como que ellos nunca habían dicho que iban a sacar las cárceles del Ministerio del Interior. Entonces, obviamente, ahí ya se empieza a dar de un retroceso, y ese retroceso, bueno, durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, se vio más aún un poco la quietud sobre la temática penitenciaria, y obviamente en este nuevo gobierno que hay de la coalición multicolor, le pusieron el freno. O sea, que no hay perspectiva, digamos, de que el INR vaya a pasar al Ministerio de Educación y Cultura. En este momento, no. En este momento está todo, o sea, muchas de las cosas que se venían haciendo se frenaron. Ahí va. Parafraseando un poco a Real Azúa en su famoso trabajo de El impulso y su freno relacionado con la historia del vallismo, a esto sería algo medio similar. Hubo un fuerte impulso por parte de la izquierda, que fue quien tomó la posta en este tema, y ese impulso hoy en día se le puso el freno de mano. Claro. Y obviamente que la ley 19.889, la bien conocida Claro, ley. una serie de funciones que tendrían los funcionarios, vaya la redundancia, del INR, no se podrían llevar a cabo porque, digamos, no están dentro de las políticas del Ministerio del Interior, y sí estarían dentro de las políticas del Ministerio de Educación y Cultura. El tema, la salida, lo que pasa es que, a ver, la diferencia radica en la naturaleza del ministerio. O sea, si estás en un ministerio bajo la órbita del Ministerio del Interior, vas a tener una órbita, o sea, vas a tener una presencia más vertical, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, la cárcel va a seguir siendo la cárcel. Sí, obvio. Eso no cambia. Lo que cambia es el tema de la posibilidad de recursos, la posibilidad de trabajo, de poder vincular más aún todo lo que tiene que ver la parte rehabilitatoria con la educación, ¿tá? Que hoy en día es muy, 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 si bien se han hecho muchísimas cosas y se hacen, en los números siempre es poco. O sea, Claro. los números están en los informes de comisionado parlamentario que siempre todos los años saca. Si bien se ha aumentado muchas cosas, siempre falta. Claro. Siempre falta porque es mucho el trabajo. ¿Un indicador puede ser la reincidencia? Un indicador puede ser la reincidencia. Tenemos una altísima reincidencia, lo que también te habla a las claras de que la sociedad a nivel general no ha saldado, vamos a decir, porque, o sea, hay que diferenciar también un montón de cosas, porque muchas veces hablamos de cárceles y de los quienes están presos y pensamos que es todo lo mismo, y no es lo mismo una persona que delinquió toda su vida por X motivo que una persona que por la fatalidad de la vida o por X motivo pasa un delito específico y es una persona que tiene familia, que tiene trabajo, que, o sea, que pasa y sucede un evento y estuvo recluida. Entonces, ese tipo de cosas a veces cuesta diferenciarlas dentro de la institución. O sea, como la clasificación es un tema muy importante dentro de cárceles, y a veces las clasificaciones que se dan no ayudan
no No, pero ayuda. esa es la realidad, o sea, lo mismo un asaltante, un rapiñero, un violador, uno que hizo un delito económico, o sea, O sea, ciertos delitos sí suelen estar bien separados. Por ejemplo, el tema de los delitos sexuales están clasificados en un sector aparte. Este, que dicho sea de paso, ellos son quienes cometan por delitos sexuales, a veces son los que menos complican, son los que más te laburan, porque claro, o sea, como que la naturaleza del delito de ellos, son personas que tienen un nivel intelectual, en el promedio por arriba del promedio de lo que vendría a ser cualquier otro delincuente, ¿no? Porque son padres de familia, porque son instruidos, porque son, o sea no, hay de todo, ¿no? Pero en sí, su sí, obvio. mayoría ellos suelen tener un nivel por arriba, ¿no? Qué dato interesante, ¿no? Hay de todo, Sí, sí, no, ¿tá? obviamente, Pero en como se dice promedio, allá. o Ahí va. sea, a más de uno, más o menos de la experiencia de haber conocido, haber estado en trato con ellos, porque incluso muchas veces están esos mitos de que a veces un violador, o lo agarran, lo violan dentro de la casa, no sé cuánto, digo, yo, o sea, sacaba a los presos que iban a estudiar y los llevaba, los juntaba con los otros presos de los otros módulos cuando tenían que estudiar, y nunca hubo ningún tipo de inconveniente, de problema en ese sentido. Que puedan pasar cosas totalmente, porque eso es un mundo aparte y uno no puede estar controlando todo, ¿no? Claro, claro, obvio, obvio. Y la función más o menos así en líneas generales del operador de INR, más o menos en qué consiste. O sea, más o menos adelantaste algo, pero capaz que algún detalle. A ver, hay que pensar que la cárcel es como una especie, si fuera una pequeña ciudad, ¿tá? Es como una pequeña ciudad y ahí la función del operador es como la de controlar que la población cumpla con todo lo que tiene que cumplir, mantener el orden que tenga que cumplir. Y la tarea principal, o sea, el operador en sí debería estar cumpliendo todas las tareas dentro de cárcel. Y hablamos de el que es popularmente llamado llavero, que es el que abre y cierra la reja o la puerta para que la persona salga de la celda, por el motivo que sea, como hasta integrando el comando de la cárcel, como director o subdirector, como un encargado. O sea, esa sería la aspiración que debería tener, que el sistema planteó en su momento, Claro. ¿no? Lo, Hoy en lo día, ideal. hoy en día obviamente está todo eso muy, o sea, está mezclado. O sea, podés tener comandos donde hay policías, hay operadores, hay técnicos también, por ejemplo, de otro, que es otro escalafón, que no es ni policial ni operador, pero es civil también, que también Trabaja ahí. trabaja ahí. Tema de acompañamiento, de custodia, en la parte administrativa, desde la comida, o imagínate que en una casa donde te falte la luz o el agua, es todo un tema. O sea, y ese tipo de cosas uno tiene que tener, desde tener respaldo de llaves guardadas, de cables guardados por si se quema algo, hasta una reserva de comida o algo por las dudas que llega a ser una escasez por Sí, o sea, sí, todo lo que es mantenimiento, o digamos. sea, como hay funcionarios que son electricistas, que son soldadores, o sea, que saben sobre sanitaria, que saben sobre un montón de cosas, porque se precisa por cualquier eventualidad solucionar. Todo lo que tiene que ver el acompañamiento, incluso la parte de deporte, la parte de recreación, la parte de la iglesia también, por ejemplo, que también hay en muchas cárceles que se lleva. Eso es un poco, a grandes rasgos, la tarea que se Pero realiza. evidentemente con los sucesos que han sucedido, los sucesos, estoy redundante hoy, hay pila de sucesos, digamos, que realmente pasan, digamos, de los límites, ¿no? De lo que sé, por ejemplo, que esto es un poco historia pasada, pero a fin de año pasado se descubrió un recluso que hacía como 3 semanas que estaba sin comer, no sé si no lo habían censado, cómo es posible, digamos, que una persona que está recluida pase 3 semanas sin que nadie sepa si está vivo, si no está, si Sí, fugó. O sea, hay una serie te digo a modo de... a ver, pasa de todo. Obviamente que a veces hay ciertos casos que, bueno, como que rompen un poco la vista de todo, y bueno, cuando son descubiertos, obviamente, suceden este tipo de cosas. Pero una de las cosas que yo vi, por ejemplo, porque este tipo de eventos, como pasó con el famoso denutrido que me estás contando, ya había pasado en el 2017 en el CONCAR, como que habían encontrado como a 6 o 7 desnutridos en el módulo 8, y cuando pasó ese evento, renovaron a todo el comando de la cárcel. Y con el caso de este nutrido que encontraron no hace mucho, prácticamente no se movía nadie.
O sea, se pasó a una política de, bueno, como que si movemos a todo, o sea, capaz que el pensamiento es, capaz que no vale la pena mover a nadie porque como vamos a seguir en la misma, dejamos a la gente que está igual, ¿no? O sea, movemos muy pocas cosas, ¿no? No sé si es bueno, si es malo, Claro. si ¿Y es... qué pito toca Petita ahí en todo esto? Y Petit, que la primera comisionado parlamentario surge en el año 2003, ya el mismo Matías Maynard, en ese mismo informe, cuando le presenta sobre la creación del INR, también presentaba la propuesta de creación del comisionado parlamentario, que la figura es de lo que se llama del ombudsman a nivel internacional. Es un defensor del pueblo, en este caso es un defensor en el sentido de jurídico sobre las personas privadas de libertad. Él tiene, o sea, ellos asesoran, ellos no tienen ellos no deciden sobre la, o sea, no tienen poder de decir hagan esto. Ellos lo que hacen, investigan, pueden denunciar, pueden presentar un habeas corpus, incluso no hace muchos años presentaron un habeas corpus contra Canelones en el módulo 2, porque no sé, por un montón de cosas. Elevan informes al Parlamento, son quienes hacen un control del seguimiento carcelario año a año y todos los años sacan un trabajo, que hace poco salió el del año pasado, sobre la situación penitenciaria, de cómo está la situación. Hacen todos, o sea, son muy buenos informes, incluso hay cosas que a mí me han sorprendido muchísimo de que han escrito, que la verdad que me llaman mucho la atención, y es el referente a nivel parlamentario. Claro. Digamos, o sea, los informes que presenta él son al Poder Legislativo, digamos, pero digamos, aparentemente no tiene mucha incidencia, digamos, en sus opiniones. A ver, como te digo, él es una persona que dice, esto es lo que está pasando, ¿tá? Y proponemos esto. Quien decide es otro. Claro. O sea, como que ¿tá? mucho Pero, no... obviamente que, como todo Uruguay, acá, como todo en Uruguay, siempre todo ya su tiempo, su proceso, ¿tá? Él, por ejemplo, hace pocos días estuvo en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura, que le tocaba a Uruguay presentar un informe anual, y en ese informe, bueno, él fue muy enfático en mostrar toda la situación penitenciaria, que si uno hace un análisis de los últimos años... ¿Cómo está Uruguay situado ahí en ese...? Y Uruguay lamentablemente tiene un récord triste, que se encuentra a nivel número 12 a nivel mundial sobre personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes. Ajá. O sea, que incluso en uno de los informes, no me acuerdo si fue del año 2019, hay en el informe anual, ellos pensaban como Uruguay, un país que, digamos, con las características que tiene, se encuentra rankeado en uno de los primeros lugares a nivel mundial. O sea, o sea, no tenemos ni las maras, ni bandas de... O sea, ¿cómo se puede entender un alto número de prisionización de gente si no tenemos la violencia que hay en otros países como Colombia, México? ¿Cómo es entendible que acá pase eso, no? Por más que se apele a las bandas narco, no o sea, no, o sea, hay otros temas de fondo acá que pueden ser más de tipo estructural. O sea, es un tema demasiado amplio para conversar, ¿no? Y además precisás gente entendida de un montón de disciplinas, porque esto no se resuelve. Obviamente que la cárcel siempre va a ser un reflejo de la sociedad, ¿tá? Entonces, es como no es la sensación térmica, es el termómetro, porque ahí te tenés el dato exacto de cuántas personas tenés presas. Claro. No es, ay, sí, creo que tenemos más o menos, no. O ahí tenés el número exacto de las personas que están presas, sin contar las que están con medidas alternativas, claro, que de cierta forma ayuda a que no estén adentro. Claro. Porque si no, el sistema colapsaría. O sea, ya está o sea, hace tiempo que viene tratando de no colapsar. Claro. Pero... ¿Qué opinión te merece las medidas alternativas? Porque yo voy a ir por ahí después también. ¿Son efectivas? ¿Sirven para algo o simplemente es para no llenar las cárceles? Y está demostrado a nivel mundial que tienen cierta efectividad. ¿Tá? Obviamente que también cumplen esa función de no saturar las cárceles. El tema que nosotros en Uruguay tenemos el gran problema de que tenemos pocas personas, pocos funcionarios para controlar la gran cantidad de medidas. El seguimiento. Hacer el seguimiento, porque no solamente son las medidas alternativas de los penados, o sea, por temas de penas de delito, ¿no? Sino también
se suman todo lo que tienen que ver las faltas, por temas de tránsito principalmente, personas alcoholizadas, gente que anda sin documento. Entonces, claro, vos podés, o sea, tenemos más personas con medidas alternativas en el país que presos en cárceles. Pero no tenemos personal que los controle. Y tenés 20 técnicos que controlan a todo el país. Entonces, o sea, es una cosa demencial y obviamente que el ministerio está trabajando en ese sentido para mejorar, ampliar y dar recursos al respecto, ¿viste? Pero obviamente, como todo acá, siempre lleva su tiempo. Sí, donde sea presupuestal, más todavía. Entonces, se está trabajando en ese sentido. Pero obviamente todo lleva su tiempo. Obviamente que también esta es una cadena porque también muchas de las cuestiones sobre medidas alternativas dependen también del Poder Judicial, y si el Poder Judicial se demora, las penas vencen, entonces es un círculo que parece que nunca se termina de cerrar, ¿no? Pero incluso el comisionado parlamentario, una de las cosas que ha comentado, que ha dicho últimamente, es que él desearía que hubieran más medidas alternativas y menos gente presa. Claro, pero ¿y quién controla? Pero es como todo. Es como todo. Si no tenés la cantidad de gente necesaria para controlar, es imposible lo otro. No, pues el término ese vago que uno dice, trabajo comunitario, como medida alternativa. O sea, que ¿quién controla? A ver, el trabajo comunitario, la persona, vos tenés que diferenciar dos cosas, ¿no? La falta, por ejemplo, digamos, dentro de las medidas es la más leve, por decirlo de alguna manera, porque la persona lo único que tiene que hacer es cumplir la tarea comunitaria. La tarea comunitaria es como la pena, ¿tá? Es ir a ayudar en una escuela, es ir a ayudar al municipio, o sea, a una institución, o sea, que está en convenio con OSLA. Entonces esa persona va, ayuda y colabora y cumple la pena en ese sentido. Las medidas que que fueron delitos penados con medidas alternativas, se implican un montón. Ahí pueden haber combos de medidas, no es solamente la tarea. Ahí, por ejemplo, la falta, por ejemplo, yo qué sé, pueden ser 7 días de tarea comunitaria, que ahí quedó. 7 días que lo puedo hacer en una semana y ya quedó liquidada la pena. Vos tenés medidas alternativas, que principalmente la que más se conoce, que son las libertades a prueba. La persona puede estar hasta 10 meses haciendo 6 horas por semana en un lugar. O sea, la carga es mucho más importante. Claro. Además, se le puede sumar que la persona tiene una representante excepcional a firmar una vez por semana. A eso se le puede sumar que la persona puede tener arresto domiciliario total o puede tener arresto domiciliario nocturno. Y puede sumarse alguna otra cosa más. O sea, ya es más complejo. Claro. Ahora, digamos, la practicidad, la efectividad de esas medidas alternativas, ¿se ha podido medir en comparación con la reincidencia? No tengo conocimiento, o sea, sé que se van a hacer algunas auditorías al respecto. Sinceramente, yo números no conozco. O sea, si de haber algo, la verdad que yo no lo he visto. Sí, o sea, de lo que uno ve es que impacta mucho, sí, en mucha gente tiene su peso. O sea, en mucha de la población que está con las medidas alternativas, como que pensando principalmente sobre los que están por el tema de delitos, tipos de hurtos o cosas así más leve, pero que son más comunes, vamos a decir, ¿no? Yo que sé, un homicidio culposo, por ejemplo, por un accidente de tránsito, no es tan común, ¿está? Pero las personas quedan con una medida alternativa en muchos casos. Entonces, como que es el decirte, bueno, mira, te estamos dando esta posibilidad, aprovechala, pensá bien lo que vas a hacer, porque para la próxima ya vas para adentro. No te estamos montando en esta, pero vas a pagar de esta otra manera. ¿Tá? Y en muchos casos se nota porque incluso, o sea, no lo digo por mí, sino por el comentario de los técnicos, porque, o sea, yo trabajo con ellos también y entonces estamos constantemente siempre... Uno pensaría que sí, que ese tirón de orejas, digamos, por llamarlo de alguna manera, sirve. Pero bueno, si no hay número tampoco podemos... Bueno, fíjate qué tan importante será el tema de la medida, o sea, obviamente que hay cosas que son discutibles, ¿no? Por ejemplo, con el tema del proceso abreviado que el Código Nuevo habilita, tenés casos, por ejemplo, como los de la Operación Océano, por ejemplo, que ya más de uno ya ha hecho
esos enjuagues de fiscales que exponen y sacan, a uno como que lo descoloca Claro, bastante, ¿viste? ¿viste? Son esas cuestiones, o sea, eso y hay sobre todo otras cosas también que podrían hasta catalogarse de peores, Sí, ¿no? sí, Pero sí, sí. digo, obviamente que tal, la justicia, los jueces son independientes y toman las decisiones que toman, ¿no? Uno, obviamente que a veces no siempre la justicia es justa, es capaz, o a la que uno podría pensar que debería ser, ¿no? Pero bueno, si se hace porque está dentro de los márgenes, Claro, es ¿no? lógico, es lógico. Que pueden hacerlo. Este, como es entonces, eh, va por ahí el tema de las libertades alternativas, dándole más impulso, bueno, esperando que obviamente que pueda tener esa incidencia en la base, en el número más grande, para obviamente que todo lo que pase ahora eso es cuestión de va a pasar no en el corto Sí, 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 tiempo, sí. va a llevar su tiempo para ver los resultados. Y bueno, y todo esto que estamos hablando, bueno, que una situación que se está viviendo, en qué modifica o modificaría la parte de la luz que corresponde al sistema carcelario? Bueno, Aparte de pena, no, por supuesto. como te decía, la LUC, lo más, lo más grosso con respecto al tema penitenciario, primero que nada le puso un freno a todo lo que es la figura del operador penitenciario, o sea, frenó nuestra posibilidad de poder seguir sumando a cárceles, porque, por ejemplo, hay un artículo de nosotros, por ejemplo, cada 2 vacantes de funcionario policial, 2 jubilaciones, perdón, que se jubilaran, era una vacante para operador penitenciario, ese artículo se quitó, se nos restringieron muchas cosas, incluso a nivel simbólico, por decirlo de alguna manera, cuando se este nuevo gobierno, muchos operadores que estaban en cargos de, de dirección en cárceles, como dirección o como director o como subdirector, pues fueron sacados, destituidos por figuras policiales. Bueno, los policías volvieron a usar el uniforme azul dentro de cárceles, que antes compartíamos el mismo uniforme, Gris, es uno gris. Ah, ya. Este, eso con lo que tiene que ver, por lo menos con nosotros, ¿no? Después, con respecto al tema de penitenciario, una cosa que puede ser discutida es el tema de que, por ejemplo, la redención de pena que los presos pueden hacer por trabajo y estudio, se les quitó a ciertos presos por ciertos delitos. ¿Tá? Que podemos discutir y puede ser que esté bien, capaz que hay que un delito grave, cumplir la pena de punta a punta. Ahí podemos dar una discusión y podemos estar de acuerdo. Bueno, pero ahora entonces si vos querés eso, dame los recursos para yo bancar toda esa gente ahí adentro también. Porque, ¿qué pasa? Esa gente va a estar más tiempo, ¿tá? Y a esa gente se le va a ir sumando más gente. En las mismas condiciones. O sea, que dentro de esa gente nueva va a haber gente que va a estar en las mismas condiciones. Entonces, cuando querés acordar, se va a crecer el número de personas. O sea, el número ya está creciendo, obviamente. Y, el Comisión Nacional Parlamentaria en el informe hace las cuentas de las tasas de crecimiento que hemos tenido, que son altísimas, y más con respecto al tema de mujeres. Las mujeres se duplicó el número de mujeres en cárceles. Pasa que hay justamente un asunto de las penas, justamente, se comentaba la otra vez, una mujer que intentó entrar marihuana y bueno, una pena exageradamente Claro. grande Sí, en sí, comparación de lo que era un narcotraficante. O sea, esa es una discusión, o sea, hoy en día, por ejemplo, no me acuerdo si es diputado, senadora Blanca, Colorada, perdón, hablar al respecto para modificar ese artículo mismo, porque claro, o sea, por la cantidad, o sea, a ver, acá no estamos diciendo que la mujer no tenga que ser penada ni nada por el estilo, ¿no? O sea, la mujer tiene que ser penada, pero, ¿está? Mujer u hombre, sí, ¿está? sí. El tema es que, claro, por un tema, primero que nada, las cárceles de hombres siempre son las mujeres las que van a llevar, van a ver a Pero aparte viviendo la condición económica como es hoy en día, una madre soltera, crisis económica. Sí. O sea, tiene que ubicarse en la realidad de lo que es. La señora hacía esa historia porque tenía que comer, darle comer a los hijos, o abrir una boca en la casa. O sea, ese tipo de elementos hay que tomarlo en consideración. Y obviamente que el procesamiento de una mujer con estas características, con hijos chicos y todo demás, o sea, lo único que está haciendo el sistema es empeorar la situación a futuro. O sea,
no hay soluciones verdaderas. O sea, lo único que hacemos es seguir atacando las consecuencias, nunca estamos atacando las causas, que eso es algo que es un debe. O sea, en el discurso decimos muchas cosas lindas, muchas cosas bárbaras, pero no atacamos verdaderamente el trabajo que se tiene que hacer. Sí, la previa, todo lo previo. Que claro, que ese es otro tema, que es otra discusión en otro ámbito, ¿no? Pero que claro, o sea, incluso yo lo he escuchado de periodistas de la radio, ¿no? De que como que la culpa la tiene la cárcel de no rehabilitar a la gente. Entonces digo, sería buenísimo que fuéramos tipo una planta reprocesadora, entonces metemos a la gente, le reseteamos la cabeza y sale nueva, ¿no? Sería muy fácil. ¿Por qué llegás? Claro. Es lo primero, ¿por qué llegás a la cárcel? Y después, bueno, después de la cárcel puede mejorar o lo que sea, está, pero la problemática viene por cómo llegás ahí, ¿por qué? ¿Qué razón? Sí. Es una razón de base, ¿no? Claro. Jorge. Sí. Por acá tenemos algunos saludos que vienen al WhatsApp del celular. John, Alicia están saludando. También al Facebook, están mirando por el Facebook. Andrés Acuña manda salud. Claudia Ríos dice buenos días, también por el Facebook. Una pregunta que quería hacer, porque se tocó ahí el tema de que anteriormente, si había una pena determinada, si vos estudiabas y hacías un trabajo dentro de la cárcel, te podía bajar algo de esa pena. Hoy ya eso no existe. En tu visión, estando ahí adentro, ¿ves que eso perjudica al que está, al preso, perjudica en su incentivo por estudiar o por hacer algo? A ver, la reducción de pena como tal sigue vigente. Solamente para ciertos delitos no está, estamos hablando de homicidios gravísimos, violación, estamos hablando de ciertos delitos graves, para esa gente no correría la pena de redención de pena. Ajá. Obviamente que, a ver, aclaro algo, yo hace más de un año que no estoy en cárcel, estoy en Osla trabajando, entonces lo que conozco ahora de cárceles por los compañeros, o sea, siempre estoy vinculado. Decino qué es Osla, por favor. La Oficina de Supervisión de las Libertades Asistidas. Ay, tampoco con la sigla. Bien, Jorge, bien. Que es la oficina que se encarga de todo esto que estuvimos hablando de las libertades a prueba, de todo eso. O sea, yo en este momento estoy trabajando, soy enlace de Canelones, estoy trabajando en la seccional primera, porque yo me encargo de entrevistar a la gente con medidas y hacer la derivación a las tareas comunitarias, por ejemplo. Entonces, son ciertos delitos los que no redimen pena. Obviamente que cada uno en su cabeza hace su costo-beneficio, obviamente, ¿no? Y hace sus cuentas. Porque obviamente una persona que sabiendo que entra a la cárcel y no va a poder redimir pena, las opciones no son muchas. Puede estudiar o hacer algo, pero sabiendo que lo hace simplemente para matar un poco el ocio. ¿Está? No es un estímulo, digamos. No es un incentivo para poder hacer algo, ¿no? Incluso aquel pudiendo redimir pena, el incentivo es simplemente para hacer algo, para irse antes, aunque va a volver. Lamentablemente a veces, porque una de las cosas que tiene esto es que todavía no se ha generado como una complementariedad en la labor que se tiene que hacer con la persona, porque no es solamente que la persona haga un trabajo o estudie algo, sino que hay que hacerle un trabajo acá, que eso, o sea, los operadores no estamos, o sea, a veces como que se piensa como que nosotros somos como una especie de docente, profesor, gurú, somos como una cosa medio religiosa, una cosa media como que sabemos de todo un poco, ¿no? Y como que nosotros tenemos que ser los encargados de hacer que esa persona salga lo mejor posible. Cuando en realidad lo que tratamos de hacer hasta ahora es simplemente que las condiciones que se dan dentro de la cárcel sean lo mejor posible para que todas esas tareas se puedan realizar lo mejor posible. ¿No? Y digamos, un seguimiento una vez que salen de la cárcel. O sea, hoy en día, te cuento así en resumido, cuando yo hice la tanda de operadores en el año 2013, a nosotros nos enseñaron a armar lo que se llaman los planes individuales de tratamiento, los famosos PIT que le decimos nosotros. Que la idea era esa, de que nosotros pudiéramos tomar un grupo de personas privadas de libertad y hacerle su seguimiento durante su reclusión y pudiendo pensar en el egreso. Eso involucraba conocer vida y obra, la familia, si tenía visita, un montón de cosas. Ahora, claro,
10 operadores para una cárcel con 1000 presos. Es imposible. O sea, en ninguna cárcel, o sea, no podés hacer, o sea, es imposible, es inviable. Sí. Es No, y invi- además me está diciendo que faltan operadores para trabajar en cárcel, para después de la cárcel, menos todavía va a haber funcionarios. Eso es. Bueno, aquí me siguen mandando saludos, está Antonio por acá, saludos. Y Claudia también te mando saludos. O sea, que están ahí. Bueno, sí. Gracias a todos. ¿Por dónde venía la conversación? Sí, no, estaba hablando del seguimiento una vez que salen de la cárcel, digamos que es una Hoy en día existe se está tratando de trabajar mucho el preegreso. En el CONCAR, por ejemplo, hay como un módulo para la gente que está para egresar. La idea es trabajar con esa gente, quedándole, no sé, creo que de un año a menos para irse liberado. Un poco eso, hacer entrevistas, ver el seguimiento, el tema familiar. Hay mucha gente, yo por ejemplo, yo trabajé en la parte de egreso hace muchos años en el CONCAR. En realidad fue como una especie de experimento que se hizo. Y uno hablando con la gente, mucha gente tenía lugar, o sea, sí, yo tengo mi hermano que trabaja en tal lugar, o sea, veías que había mucha gente que tenía chance, o sea, salíais con un trabajo. Lo que pasa es que, claro, vos tenés que tenerte tiempo para dedicarte solamente a eso. No podés dedicarte a otra cosa trabajando en cárcel. Y obviamente tenés que tener un respaldo. Y claro, yo no soy psicólogo. Yo me estoy por ciencia política, pero no soy psicólogo, no soy asistente social. Entiendo y más o menos manejo muchas cosas que trabajan ellos por el estar junto y trabajar con los compañeros, y más o menos uno va aprendiendo un montón de cosas, ¿no? Sí. Aprendes muchísimo de la parte legal, aprendes muchísimo también. Trabajas con abogados, trabajas con escribanos, o sea, aprendes un montón de cosas. Pero cada uno en su especialidad. Y muy pocos, por ejemplo, si te decían, ¿no? Yo me voy y yo voy a volver. Eran sinceros, ¿no? Por lo menos te decían que iban a volver, ¿no? Pero es deprimente, ¿viste? Pero prefiero muchos que me digan que tienen trabajo a que pocos me digan que van a volver, ¿viste? Porque por lo menos como que eso es positivo, ¿no? Claro. Y después lo otro que está trabajando a nivel del INR es la DINALI, que es la Dirección Nacional del Liberado, que también ellos trabajan junto con el MIDES, que también yo a través de OLA también trabajamos mucho a nivel institucional con un montón de organizaciones que se cruzan, porque acá el cruzamiento con otros lugares, con la intendencia, con el municipio, siempre tenés que cruzarte y trabajar en redes, porque si no, es imposible. Es imposible. Y se trabaja mucho el tema ese del preegreso, el tema de que la persona cuando pueda salir liberada, bueno, si no tiene una casa, tenga un lugar donde poder estar un tiempo, el tema de algún trabajo, el tema de la documentación, cédula, yo que sé, vacuna, o sea, hay ciertas trámites, cuestiones que a veces la persona, por distintos motivos, no los tiene, y bueno, se le ayuda. Digamos, para que vuelva o para que se enganche de vuelta a la actividad normal, vamos a decir, y se está trabajando. Lo que pasa es que todo lo que se haga siempre va a ser poco. En este momento siempre va a ser poco. O sea, el impulso tiene que ser mayor. Pasa que todo el tiempo que pases ahí adentro, un mes, un año, 2 años, lo que sea, te va a marcar. Si no te preparan para salir al mundo exterior de vuelta, o sea, vos vas a salir marcado. No, lamentablemente. Por supuesto. Marcado vos mismo, no que te marque lo demás. Vos mismo te vas a marcar, ¿viste? Entonces, sí. Vas a tener un encargue para la vida, para la cotidianidad, que va a ser muy diferente a antes de entrar. Sí. Y no hay muchas perspectivas de poner más cantidad de gente a trabajar en esa área que vos decías que eran nada más que 10, por ejemplo, ¿no? Y, o sea, a ver, hoy en día no sé cuántos operadores habrán a nivel nacional, pero el número que hay no da. Hay un llamado ahora para 57 operadores, ahora en mayo que abre el llamado, pero también 57 operadores es poco. No hay una perspectiva, como te decía, se frenó si no se está pensando en sacar en las cárceles del Ministerio del Interior, menos van a pensar en seguir metiendo más operadores. No, aparte, si van a estar coartados también, digamos, en su funcionamiento, tampoco, digamos, el rendimiento va a ser óptimo. No está muy claro el objetivo, incluso la LUC, por ejemplo, crea en 2 artículos, en el 87, 88, si no me equivoco, el Consejo Nacional Penitenciario Criminal o algo así, y a su vez otro grupo de trabajo, más a nivel de INR, que ahí es donde yo conozco a un par de funcionarios que trabajan,
Y la verdad que, o sea, todos estos grupos que se arman, en realidad, desde la década de los 90, hay grupos que se vinieron armando y haciendo informes. En el año 95, en el gobierno de Sanguinetti, dada la famosa ley de seguridad ciudadana, que lo que generó esa ley fue aumentar penas y generar y marcar nuevos delitos. Uno de los artículos de la ley fue que se formara una comisión para investigar la situación penitenciaria. Esa comisión se llamó posteriormente la Comisión Tomasini, que hizo 10 puntos sobre las necesidades, y vos lees esos 10 puntos con ahora de memoria no me acuerdo todas las comisiones que hubieron hasta hoy, te voy a decir, y vamos a ver que prácticamente estamos siempre hablando de lo mismo. Claro, pues no tocamos la raíz. Sí. Lo que vos decías al principio, es una cosa mucho más profunda, que no es solamente la cárcel, la policía, la represión. Va más allá, o sea, porque el hecho de prevenir, que, o sea, no cómo salen, sino por qué entran. Eso es la base de todo, que eso no se ha trabajado. Y obviamente que acá algunos de los actores que yo considero importantísimos son el tema de la escuela y el tema de la salud. No puede ser que si un niño y una niña son abusados, no tengan controles y los médicos no puedan tener, o sea, en esos controles no puedan detectarlo antes de tiempo. O sea, habría que abrir un montón de abanicos de cosas para hacer. Y la escuela también, la escuela siempre tiene que estar más arriba del tema de los padres. Incluso, o sea, yo sé que no genero mucha simpatía con algunas cosas que pienso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no soy partidario de que los niños vayan a la cárcel a visitar a los padres. Por lo menos hasta los 12 años, por decir algo. O sea, porque ¿qué pasa? Porque pasa muchas veces, organizan algo para el Día del Niño. El niño va, le dan un alfajor, un jugo, cantan un par de hacen algo lindo, y el niño se queda con eso, de que la cárcel es ir a ese lugar para hacer eso lindo. ¿Entendés? Entonces, o sea, ¿qué estamos generando? O sea, en realidad, y hay otras historias, o sea, cuentos de padres como que, claro, ya de este niño al hijo le están diciendo que ya se vaya acostumbrando a este mundo, que va a estar acá. Entonces ya le están cortando la sala al pobre gurí Claro, aparte los niños siempre ven como referencia a los padres, entonces lo que va a pensar ese niño es yo mañana cuando sea grande quiero estar ahí también. Y además te digo, yo sería de la idea de que digo, por eso te digo, yo capaz con algunas cosas que puedo decir no soy muy simpático, pero los padres que están presos, podemos discutir lo de las madres, pero los padres, bueno, que pierdan la patria potestad del hijo mientras esté recluido. Ay, claro. Chau. ¿No pierde? No, y no porque van los hijos a visitarlos. ¿No queda suspendida? A ver, depende del delito, depende del delito y de las circunstancias. No, o sea, alguien por hurto, el hijo perfectamente, la mujer va con el gurí chico a visitar al padre. O sea, pues evitamos que no sea tu padre, puedes ir igual, o sea, eso no. Sí, pero tu sobrino, obviamente que tiene que estar registrado y todo un trámite, ¿no? que se hace de seguimiento. Claro, mira, ese tipo de cosas, ya prácticamente en el final, porque ya estamos pasaditos, ahí va, me estaba diciendo el compañero acá. No, el otro día hablamos con un profesor de secundaria, y justamente que ya lo trasladamos también, que hemos charlas informales que hemos hecho con docentes, en este caso de primaria. La importancia, digamos, de la educación, pero de la educación en serio, con un grupo, digamos, complementario, digamos, integrado, que tenga su psicólogo, su asistente social, su educador social, digamos, que haya como decir, nosotros sabemos determinados conocimientos y hay otros conocimientos que no tenemos. Entonces, digamos, un equipo multidisciplinario que abarque todo ese tipo de cosas, que arranque, como decís, en la escuela, ¿viste? Claro. Es más, los hijos de personas privadas de libertad deberían tener algún tipo de, a ver, sin estigmatizar, porque obviamente uno a veces puede correr ese riesgo de que, pero hay que hacer un trabajo también diferencial con la familia, o sea, y si el gurí está en una situación complicada, jodida, bueno, Valinao o familia de acogida, porque si no se rompe ese círculo vicioso que va a seguir viviendo, o sea, porque en realidad lo que estamos haciendo es simplemente mantener el status quo, o sea,
o sea, en realidad, o sea, no importa quién esté en el gobierno, Sí, sí, están bueno, manteniendo lo mismo. La situación es la misma, sí, ahí va. Porque hay algunos autores, hay un autor que escribió que decía que esto es una máquina que genera que otras máquinas se muevan, que mueven otras máquinas, ¿no? O sea, porque porque en realidad acá los que si no hubieran personas presas, ¿qué hace con los policías, con los operadores, con los abogados, con los jueces? Claro, la gente que vende comida, la gente que vende insumos, o sea, a ver, obviamente que delitos siempre van a haber, porque si no son delitos de una clase, van a ser delitos de otra clase, pero la idea yo creo que es que hay que apuntar a que los delitos que sabemos que pueden bajar, hay que bajarlos. Obviamente que hoy en día, como uno ve la mano, obviamente... No se ataca la base, ¿viste? Lo que hablamos recién, o sea, ese es el punto. Para mí, digamos, viene por ahí. Si no se hace por ese lado... Entonces, ¿viste? Y obviamente que todo esto te genera mucha suspicacia, ¿viste? Con respecto a que, bueno, ¿cómo es posible que, o sea, Uruguay, como un país como es, como te decía, se está convirtiendo, o sea, ya en una cosa... A ver, siempre pudo haber habido cosas acá, porque siempre fuimos tranquilos, entonces como yo decía, o sea, Bin Laden podía haber estado en Punta del Este veraneando y nosotros no nos hubiésemos enterado, ¿está? Porque, o sea, sabemos que la corrupción y un montón de cosas siempre han pasado y siguen habiendo. Sí, van a seguir. El tema es que ya estamos en un nivel donde... El asunto es que reducir el número, digamos, porque ya es escandaloso. Después, el tema es que después vamos a pasar, o sea, ya está muriendo gente inocente, pero ya vamos a ver una etapa en la que no va a importar, o sea, si es más gente inocente no va a importar. Entonces digo, ya estamos pasando a otra etapa, ¿viste? Claro. Que más jodida y no está bueno. Sí, no, y aparte se van incorporando de diferentes tipos, diferentes personajes, ¿viste? Que no quiero hablarlo más porque ya si no nos pasamos más de la hora. Que no sé cómo calificarlo, pero bueno, lo dejaremos para otra oportunidad, que sí, cómo muy no. bueno la charla. Cómo no. Los sicariatos, ¿viste? Que eso es un tema que, bueno, esas importaciones y cosas así. Carlos, ¿tenemos algo más por ahí? No, simplemente agradecer. Lo que pasa es que nos entusiasmamos y se nos va larguísima la entrevista. Vos te quedas con cosas, Jorge. Yo le preguntaría qué es lo que está pasando, que en 10 días, 11 días hay 17 asesinatos. Entonces, seguimos hasta mañana. Sí, lo que pasa es que tenemos el elemento acá que, bueno, que nos puede asesorar. Nosotros nos manejamos, digamos, con lo que leemos, que conversamos con el vecino, con las preguntas que nos hacen. Bueno, nosotros las volcamos a vos, que vos estás un poquito más enterado que nosotros de tu profesión, ¿no? Te agradecemos mucho. No, por favor. Lo más probable es que te hayas quedado con algo en el tintero para conversar, lo más probable, porque nosotros somos muy de preguntar, ¿viste? Pero... Por favor, cualquier momento estamos acá de vuelta, no hay ningún problema. Y cualquier cosa que la audiencia quiera preguntar, o que sea, tener mi contacto, armamos algo en base a lo que la gente quiera saber. A ver, yo no soy un erudito ni nada por el estilo, yo simplemente me informo de lo mismo que se puede informar todo el mundo. Obviamente me dedico un poco más a la investigación por la carrera, ¿no?, que tengo. Y bueno, la idea es un poco como a veces se dice, ¿no?, tratar de interpretar la realidad y ver por dónde puede ir la solución, o por lo menos qué es lo que se debería hacer, ¿no? Bueno, obviamente es tu profesión, es lo que estás trabajando, empapado vos, nosotros tocando la oreja. Pero aparte no solo eso, porque ya en la previa que tuvimos conversando, ya hay unos temas históricos, ya nos habíamos ido para 1800 también, que estaban muy interesantes, unos datos allí para una sección de historia. Ahí está, contemporánea. Algo así. A ver, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, ¿sí? Por favor. Carlos, dejamos por ahí. Bien. Diálogo, música y noticias locales.